¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Petro a mitad de su gobierno con otra notable invitada, Consuelo Ahumada, catedrática experta en ciencias políticas directamente desde Bogotá. Consuelo Ahumada, una cálida bienvenida al programa. Un saludo, Jorge. Gracias por invitarme. Consuelo, se cumplieron 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer presidente progresista o de izquierda en muchos años en Colombia. Estamos justamente a la mitad de su periodo de gobierno. Él ha dicho que estos 2 años no han sido nada sencillos. ¿Cómo tú calificas los mayores logros que lograron en esos 2 años? Mira, efectivamente han sido 2 años muy difíciles. El presidente lo reconoce, pero lo reconocemos todos y todas los que estábamos pendientes y nos alegramos muchísimo con este cambio que se da en Colombia hace un poco más de 2 años cuando ganó las elecciones. El presidente logra poner una agenda que es muy importante. Eso quizás no se vea como un logro inmediato, concreto o cuantificable, pero es claro que la gente empieza a entender que el tema de la paz debe estar articulado con el desarrollo social, ¿sí? En ese sentido, uno de sus grandes aciertos, si no el mayor, fue el plan de desarrollo. Un plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida lo llama, o Colombia Potencia de la Vida finalmente, y recorre el territorio nacional, llega a sitios donde no había llegado ningún otro mandatario antes, donde no había autoridad. Buena parte de los territorios de conflicto en Colombia están marcados por ese abandono estatal de años, ¿sí? Que son, digamos, sitios estratégicos, pero donde el Estado no ha hecho presencia para proveer los servicios sociales básicos, como se ve en el estallido social. Entonces recoge de ahí un plan de desarrollo. Se generan también muchas expectativas. Esto, digamos, esto juega como lo positivo, pero también puede también jugar en contra en la medida en que no se pueden cumplir con la velocidad que la gente espera. Ese plan de desarrollo se empieza a poner en práctica y a partir de una reforma tributaria que también, como decía García Linera en alguna ocasión, es una reforma muy atrevida. Es decir, no es el IVA, es decir, los gobiernos anteriores neoliberales ponían el impuesto al valor agregado, impuesto a la gente, impuesto al consumo. Esta vez el gobierno se centra fundamentalmente en un criterio de redistribución, le pone impuestos a las grandes empresas, sobre todo mineras y de petróleo, excluyendo por supuesto el sector estatal, y saca adelante pues un proyecto que en teoría le iba a dejar 20 billones de pesos. Eso sería supremamente importante para financiar el plan, para ayudar a financiar el plan. Pero resulta que la Corte Constitucional, y aquí empiezan las trabas, tumba buena parte de los recursos, los saca por vicios de forma, por cualquier argumento, y queda el gobierno sin los recursos. Pero eso es un logro. Si ahí está el plan de desarrollo, se está poniendo en práctica. De ahí en adelante seguimos las reformas sociales. Las reformas sociales son pues reformas que impulsan en sectores estratégicos, ¿no? Se mete con la reforma de salud. La salud es un desastre, como en muchos países de América Latina, entregada al sector privado. El sector privado opera a través de las empresas prestadoras de salud empresas promotoras de salud, y maneja los recursos públicos. Ellos no hacen absolutamente ningún esfuerzo por poner recursos privados, como dicen engañosamente, sino toman los recursos públicos asignados a la salud y lo manejan con criterios absolutamente neoliberales. Intermedian, ganan, no le pagan a los hospitales, no le aprueban a la gente los servicios que requiere con urgencia, pues porque les sirve mucho más tener el dinero en los bancos y hacer sus propias inversiones. Es un desastre. Se vio en la pandemia, o en la pandemia se vio en todo el mundo el desastre como se maneja la salud. No hay salud preventiva, salud primaria, todo eso se abandonó porque evidentemente eso no es rentable. Esa reforma
no ha sido aprobada, ha tenido múltiples inconvenientes, pero el gobierno la está adelantando parcialmente a partir de su poder con la Superintendencia de Salud. Tiene que pasar la reforma para aplicarla a fondo. Bueno, el gobierno le está pagando directamente a los hospitales, que eso es un avance también, ¿no? Entonces, digamos, la reforma no ha pasado, pero sí ha avanzado un poco esta tendencia. La reforma laboral, que está apenas aprobada en un debate, necesita otros 3 debates, que le devuelve a los trabajadores y trabajadoras los derechos que adquirió antes de la época neoliberal, con luchas de años y demás, pago de las horas extras, por ejemplo, después de la jornada, y una serie de elementos que le quitaron las reformas neoliberales. Para la mujer le otorga también unos beneficios importantes que no se reconocían, ¿no? En términos de la aplicación de la lucha contra la violencia laboral, que afecta fundamentalmente a la mujer, unas garantías básicas como para, digámoslo así, para contener el avance del neoliberalismo, de esos avances que ha tenido el neoliberalismo. Ahora, Consuelo, dentro de las cosas que él también por lo menos menciona, es que considera un gran éxito su lucha contra el narcotráfico, y él cita casi 1.500 millones de toneladas de cocaína incautada. Dice, es la mayor incautación en la historia del país. Respecto a ese tema, ¿cómo lo ves tú? Mira, sí, pero entonces la última que se aprobó, que es la reforma pensional, que le otorga un subsidio pensional a aproximadamente 3 millones de personas, adultos mayores que no pudieron pensionarse. Eso es absolutamente necesario y esa fue aprobada. Lo que tú dices es un tema muy importante y tiene que ver con lo primero que decía. Es decir, la paz está articulada con el narcotráfico, ¿sí? Con la actividad del narcotráfico. Lógicamente, estos grupos se han conectado muy bien con no solamente el narcotráfico, sino con todos los otros tráficos de oro y trata de personas y todo lo demás. Entonces, la política de Petro es cambiar ese mecanismo digamos, no poner el énfasis en el control en perseguir a los campesinos, la siembra, sino más bien buscar cultivos sustitutivos. Eso implica, por supuesto, un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos y concentrarse en la incautación. Y la incautación, pues manejada por los grandes, ha avanzado muchísimo. Esas cifras que da el presidente Petro son reales. Y al mismo tiempo avanzan, aunque no con la velocidad que debían, los cultivos, la sustitución de cultivos. La sustitución de cultivos implica generar no solamente el producto, digamos, agrario como tal, sino la industrialización. Comenzaron en la agroindustria, ¿sí? Hay un programa piloto que no ha avanzado mucho, pero está avanzando, digámoslo así, en el Catatumbo, una de las zonas más violentas del país, en la frontera con Venezuela, además, es una de las zonas más conflictivas que tiene el país, pero están sentadas las bases, es decir, no es fumigar como mandaba Estados Unidos, pues, y como obedecían todos los presidentes colombianos, ¿sí? Es buscar cultivos sustitutos, es el desarrollo social, es el desarrollo humano. Ahora, hay un inconveniente fuerte, te lo digo una vez frente a todo esto, y es el tema de la crisis económica tan grave que vive el país. El país quedó con un endeudamiento enorme que hizo el gobierno de Duque, sin pensar, pues más bien pensando en que el que se veía venir era Petro, un préstamo a 2 años con unos intereses absolutamente exorbitantes que han hecho que buena parte de los recursos se dediquen al pago de la deuda. Es otro tema también que me interesa tu punto de vista, entonces, Consuelo, y es la posición de política exterior, y empecemos por el tema de la integración y lo que tiene que ver con estar en la misma página, para decirlo de una manera muy sencilla, con gobiernos progresistas como es el de Brasil, con Lula, con AMLO en México. Y justamente a propósito de lo que está viviendo Venezuela, hay reportes en donde dice se ha planteado realmente que por primera vez
se ha formado un grupo de países, quizás los más importantes de América Latina, entonces Brasil, México y Colombia, en donde a Estados Unidos ya no le resulta tan fácil dictar lo que pasa y lo que no pasa, y eso se ve reflejado con el tema de la elección en Colombia. Háblame de sobre los avances de la integración o la importancia que le da Petro a la integración latinoamericana. Mira, desde el puro comienzo, la primera semana que llegó a la presidencia, Petro asiste a una cumbre en Lima, cumbre andina, y sienta un poco cátedra y, digamos, los principios sobre lo que debe ser la integración latinoamericana. Esto es muy importante. Yo no había visto que antes se planteara en esos términos, bueno, quizás en temas de la UNASUR, pero lo pone, digamos, más concreto. Un tema clave en la integración es la defensa del Amazonas. ¿Sí? Para él es fundamental el tema de la crisis climática, y en eso ha habido avances. ¿De qué vamos de avances? Colombia logró bajar la deforestación, ¿sí? Si no estoy mal, un 25% el año anterior. Espera hacerlo este año, comienzos de año hubo un repunte nuevamente por algunas razones, pero la idea es trabajar en ese sentido. Brasil también lo logró, han llegado a acuerdos para proteger el Amazonas. Por supuesto, el Amazonas está fundamentalmente relacionado con Brasil, pero Colombia y otros países fueron llamados a hacerlo también. La reactivación productiva es un tema clave, la reactivación de la agricultura. Se lo plantea, digamos, es fundamental plantearlo después de la crisis de la pandemia. ¿Cómo vamos a seguir importando alimentos y acabando con la producción agrícola de los países? Entonces, crédito, darle tierra, darle crédito, darle asesoría a los campesinos, es un proyecto que está en camino, va lentamente también por las trabas burocráticas, por las trabas, digamos, institucionales, que son muchísimas. Pero ahí va, y eso lo plantea frente a la integración andina. Activar el comercio interregional, interregional, trabajar porque no haya, por frenar la guerra. Y una vez lo planteó, las primeras cosas que dijo, promovamos una conferencia internacional para frenar el conflicto de Rusia y Ucrania, o más bien el conflicto que tiene la OTAN en territorio de Ucrania, y por supuesto se ha pronunciado claramente contra el genocidio de Palestina, fue consecuente con eso y rompió relaciones con Israel. Si uno mira a Colombia, bueno, en eso Colombia no es cualquier país, tiene unos vínculos enormes en lo militar. Los militares de Israel han estado involucrados, los asesores, en la capacitación del paramilitarismo en Colombia. Entonces está muy documentado en Colombia. O sea, es una actitud, digámoslo así, valiente, ha tenido un protagonismo a nivel internacional y a nivel regional. Lo último, lo de Venezuela, me parece supremamente importante. Es decir, la oposición está atacando, pues atacan a Venezuela, por supuesto al gobierno de Venezuela, pero al gobierno de Colombia también, que es cómplice, que es de postura tibia y todo lo demás. Pero creo que es supremamente importante, primero porque los conflictos, contradicciones no se resuelven con guerra y echándole gasolina al conflicto, como hace la extrema derecha. Lo que pasa en Venezuela es otra cosa de la que no tenemos tiempo de hablar ahora, pero por supuesto la arremetida de la extrema derecha y de Estados Unidos contra el país más rico de petróleo del mundo. Pero segundo, muy importante, esa frontera entre Colombia y Panamá es la más importante de Sudamérica, la segunda en Latinoamérica después de la de México y Estados Unidos. Es una frontera que ha tenido presente todos los conflictos posibles. Ahí se expresa el conflicto armado, se expresa el contrabando, se expresa todo tipo de corrupción de las élites. La policía es muy corrupta de lado y lado, ha sido esto ha sido muy documentado también. El tema de la conspiración contra Venezuela viene en buena medida de allá. ¿Sí? Recordemos el famoso Juan Guaidó entrando por la frontera a la cumbre esta que se inventaron
con Almagro, con el presidente Duque, Álvaro Uribe, la extrema derecha latinoamericana para tumbar al gobierno prácticamente. Entonces, es una zona que a Petro le interesa, donde a Petro le interesa muchísimo invertir, porque sabe que de ahí proviene pues mucha riqueza para el país también, pero sobre todo la paz. O sea, la paz de América Latina se afianza mucho más consiguiendo la paz en esa región entre Colombia y Venezuela. Consuelo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Consuelo Ahumada directamente desde Bogotá. Consuela, catedrática universitaria, experta en ciencias políticas. Hablamos sobre Petro a 2 años de su gobierno, por la mitad de su periodo de 4 años en Colombia. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Consuelo Ahumada directamente desde Bogotá. Consuelo, catedrática universitaria, experta en ciencias políticas. Estamos hablando de Gustavo Petro a 2 años de su presidencia en Colombia, justamente la mitad de su presidencia. Hablábamos en el primer segmento de los logros de Gustavo Petro en estos primeros 2 años. También lo que tiene que ver con sus desafíos, y allí Petro decía que le han quedado muchas cosas en el tintero. Dice, en realidad no he podido lograr todos los cambios que me he propuesto al llegar al poder. ¿Cuáles son los temas pendientes más importantes de una manera muy resumida y breve entonces, Consuelo? Mira, Jorge, hay muchos temas pendientes. Varios de estos temas apenas están iniciados, entonces hay que profundizar en ellos para que efectivamente entre a cambiarle las condiciones de vida a la población, sobre todo en los territorios más apartados. Grandes desafíos, consolidar el acuerdo nacional. Empezó con un acuerdo nacional importante entre distintos sectores, incluso algunos sectores de derecha. No lo pudo consolidar porque eso tiene el inconveniente grave de que pues en las reformas sociales, por ejemplo, no puede ponerle... hay muchas cosas que no se pueden acoger, es decir, el acuerdo nacional no puede ser para que las cosas sigan igual. Entonces, esa es la pelea fundamentalmente en el Congreso. Entonces, tiene que mirar cómo se afianza en algunos sectores. Eso también trae peligros, como el tema de, fundamentalmente, la corrupción, ¿no? Que eso lo ha afectado mucho y sobre todo en este momento. Estos sectores, pues, son incontrolables, bien de manejar el Estado por tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que transformar normas, transformar leyes que fueron construidas durante muchísimos años al servicio de la oligarquía en el país, claramente, y que con el modelo neoliberal se hicieron para la ganancia. Eso es así. No, mira, cualquier norma está destinada a proporcionarle ganancia a las élites a como de lugar. Eso tiene que empezar a transformarlo, tiene que buscarse apoyo de distintos sectores, tiene que seguir apoyando, mejor dicho, impulsar la paz. Está muy complicado el tema de la paz porque son muchos sectores los que están en ese proceso, no solamente sectores, digamos, de naturaleza política, sino también las bandas criminales. Entonces, llegar a la paz total y sin inversión suficiente, sin inversión social, sin oportunidades, pues es muy complejo. Ahora, también hay un tema también que me interesa tu punto de vista, Consuelo, y es, como tú decías muy bien, acá estamos hablando de una oligarquía en Colombia que ha gobernado el país por décadas. Prácticamente el poder pasaba de mano en mano en prácticamente dos partidos tradicionales, y entonces esa oligarquía tiene en su poder un arma sumamente importante que son los medios de comunicación, y esos medios de comunicación no están al servicio de la opinión pública para la mayoría de los analistas, sino al servicio de los intereses justamente de esa oligarquía, y esos medios lo han estado ametrallando desde que llegó al poder para
restarle importancia a los logros, a lo que viene obteniendo. ¿Cuán dañino ha sido entonces el aspecto de la manera que los medios hegemónicos tratan de presentar el gobierno de Petro para descalificarlo, para sacarle méritos? Mira, ha sido muy duro. Sabíamos que iba a ser así, pero a veces nos sorprendemos de lo duro que es y los golpes. Es decir, es golpear y golpear y golpear y todo el tiempo sin permitir ninguna explicación. Bueno, cualquier error que se cometa, y claro que se han cometido muchos errores, ¿sí? Es inmediatamente satanizado. ¿De qué manera? En este momento estamos bajo el ataque precisamente por la postura frente a frente a Venezuela, su idea de que no es guerra sino es paz y hay que promover el diálogo y todo lo demás. Pero por todo lo demás, cualquier cosa que haya, están atacándolo permanentemente. Son los medios, digamos, los medios que escucha, digamos, la élite, pero también son los medios populares, porque también son controlados de grandes cadenas, que son controladas por, por estos sectores, por estos gremios, ¿no? Por estos sectores agrarios y todo lo demás. Entonces la población todos los días es bombardeada mientras va en el bus, mientras va en el transporte, mientras va por la calle, por estos medios. Pues sabemos que los medios alternativos pues, también tienen su importancia, ¿no? Pero también dentro de las redes, estos sectores tienen mucho poder. Eso lo vemos en todos lados. O sea, las redes sirven para transmitir opiniones y unos análisis alternativos. He visto que es muy importante. Pero también hay mucho poder de estos medios, mucho poder de estos gremios, mucho poder de todas estas personas que tienen la posibilidad de hablar y que son llamadas a hablar, a cuestionar el gobierno. Y una cosa muy importante que no quiero dejar de mencionar, el ejército, ¿no? Es decir, Petro mejoró sustancialmente las condiciones de los ejércitos, sobre todo los soldados y los policías de más bajo nivel, en sueldos, en ingresos, en todo lo demás. Pero siempre está el peligro ahí de los golpistas. Uribe tiene mucha fuerza en ese sector. Los que están en retiro, pero tienen sus contactos con los que están adentro. Es decir, es un peligro que está ahí al acecho permanentemente en temas de posibilidades de golpe blando y demás. Bueno, justamente Gustavo Petro por lo menos se acusa a lo que está viviendo viviendo permanentemente un golpe blando. Y a este punto te pregunto, Consuelo, también que tenía Colombia la reputación, la fama de ser la playa de desembarco militar de Estados Unidos, con varias bases en ese país. En ese sentido, el tema bases militares y esa relación de los militares con el gobierno de Colombia, bajo Gustavo Petro, ¿cómo está? Mira, los altos mandos están bien, ¿no? Aparentemente están bien, ¿sí? Hay un acuerdo, pues habrá que se les hizo concesiones y todo lo demás. Y a Petro en ese sentido le ha tocado, digamos, ceder mucho, que es lo que cuestionan esos sectores de extrema izquierda que no ven lo concreto, que no ven que es distinto ser uno académico o ser dirigente político a ser presidente, ¿sí? Ha tenido que articularse mucho con ellos en aras precisamente de mantener su gobernabilidad. Eso se sabe, pero sabemos que hay sectores que de vez en cuando hablan, de vez en cuando se movilizan, de vez en cuando amenazan. La extrema derecha dijo hace un par de meses que el objetivo era que Petro no terminara. Y ellos no están quietos, uno tiene que entenderlo. Es decir, un país manejado por ellos a sus anchas durante tanto tiempo y que llegue un presidente a hacerles pagar impuestos, a quitarles el negocio de la salud y parte del negocio de las pensiones, porque a él le tocó también ceder, ¿sí? Es muy complicado. Entonces yo diría, los procesos de estos países, por lo menos el de Colombia, han sido especialmente complicados. Los que no habíamos tenido un gobierno alternativo, sabíamos que era difícil, pero pensamos que no era tan difícil. Lo que dice el mismo Petro es cierto. Es muy complicado el proceso. Por último, Consuelo, de una manera muy breve, entonces tu balance
de la gestión de Gustavo Petro a 2 años, es decir, a la mitad de su gobierno, ¿cómo es? Es positivo, es un balance, diría, muy positivo, ¿sí? Falta consolidar todo esto y para eso tiene esos 2 años, pero lo más importante es seguir con ese proceso, es decir, que la izquierda y los sectores democráticos seamos capaces de ganar las elecciones del 2026 para continuar el proceso, porque este proceso requiere años en torno a la paz y en torno al desarrollo económico y social. Consuelo Ahumada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, por invitarme.